pero el mundo espiritual fue creado antes que este mundo literal y es muy real, gloria a Jesús. Aleluya, y siempre le hablamos a las almas que hay un infierno que escapar. El infierno es real, no se puede esconder, no es para miedo, es una realidad, gloria a Jesús. Qué lindo es el Cordero de Dios. Así también aquellos que están apartados, los hijos pródigos, aleluya, que gustaron una vez, ¿verdad?, de la presencia de Dios, de su palabra, gloria a Jesús. También le hacemos ese llamado que hoy en la noche de volver a casa. Qué lindo es el Cordero de Dios. Esto ya no le queda nada, tú lo sabes por la palabra, que ya esto no le queda nada. Así que no esperes tiempo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Aleluya, dice la palabra del Señor, Dios hablando. Aleluya, que si escuchara hoy su voz, qué lindo es el Cordero de Dios. O sea que el mañana es incierto. Aleluya, gloria a Jesús. No todos tienen un mañana. Te alabo, Espíritu de Dios. Aleluya. Así que es importante prestar atención a lo que Dios habla cada día y ese llamado a la salvación que Dios hace. Qué lindo es el Cordero de Dios. Estamos en tiempo de poner la mirada en Cristo. No sé lo que estorba tu camino, no vale la pena tu salvación, pero es el tiempo, mira, de quitar la mirada de los hombres y poner la mirada en el autor y consumador de la fe, porque Él está a las puertas y se va a llevar una iglesia, aleluya, sin mancha y sin arruga, gloria a Jesús. El limpio de manos y puro de corazón subirá al monte de Jehová y estará en su lugar santo, gloria a Jesús. El puro de corazón verá a Dios. Qué lindo Jesús. Así que vamos a orar rápidamente porque el tiempo corre y hay clamor luego, gloria a Jesús. Aleluya, Padre, te damos gracias, honramos y bendecimos tu nombre, que es digno de toda alabanza y de toda adoración. Dios mío, gracias porque tú eres bueno. Dependemos de ti, de tu grandeza, de tu amor, de tu fuerza. Dios mío, gracias, Jehová, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y en ella nos amparamos, Dios mío, en esa misericordia linda que nos guarda, Señor amado. Gracias, Jesús de Nazaret, Dios mío, te presentamos esta programación, Señor amado. Dios mío, tú sabes, Jehová, todas las luchas y batallas para traer tu palabra que a veces enfrentamos, pero lo hacemos, Dios mío, con gozo, porque es para ti, para honra de tu nombre, Dios mío, Señor, con temor y temblor, Dios de gloria, Señor, gracias, Dios mío. Yo te pido de manera especial que tú seas ministrando, hablando las almas, tu pueblo, no mi pueblo, Dios de gloria. Atamos al hombre fuerte, toda malicia de impiedad, todo, Dios mío, espíritu de burla, Jehová de Dios mío, Señor amado, de venganza, que puede estar rondeando los aires. Jehová, en el nombre de Jesús, toda oposición de las tinieblas, para que haya libertad de tu palabra, Dios del cielo. Dios mío, Padre, gracias porque tú eres bueno. Señor amado, permítenos predicar tu palabra, Jehová, traer, Dios mío, la exaltación de ella para gloria y honra de tu nombre. Y como siempre, te daremos la gloria, Jehová, porque es tuya y tú no la compartes con nadie. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Buscamos la palabra del Señor. Qué lindo Jesús. Dios bendiga a los hermanos, aleluya, que ya están por ahí, gloria a Jesús. Nuevamente Dios bendiga a los que estarán luego, aleluya, pues mirando, aleluya, este video. Qué lindo es el Señor Jesús, aleluya. Buscamos la palabra de Dios en Jeremías. Qué lindo es el Señor Jesús, aleluya. Tú eres bueno, Jehová. Día fuerte, amado hermano, donde la opresión en los aires se siente. Te alabo, Jesús, donde esté ese mover espiritual, que es que está en el espíritu lo siente. Aleluya, tú eres grande, Cordero de Dios. Qué lindo Jesús. Vamos a hablar ahí la palabra del Señor. Jeremías capítulo 2, qué lindo es el Señor Jesús. Aleluya, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice el versículo 5, aleluya, y luego brincamos al 13. Dice, aleluya, Jeremías 2:5 y luego 13. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dice el 13, gloria a Jesús. Aleluya. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Gloria a Jesús. Aleluya. Déjeme un momento. Aleluya, que se me quedó un papel. Qué lindo es el Señor Jesús. Aleluya, tú eres bueno, porque dos males ha hecho mi pueblo. Aleluya, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué lindo es el Cordero de Dios. Aleluya, amado hermano, gloria a Jesús de Nazaret. Cristo vive para siempre. Cuando estudiamos, gloria a Jesús, la palabra de Dios, qué lindo es el Señor Jesús. No hay nada más lindo que poder estudiar la palabra de Dios con la guianza del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia.
Gloria a Jesús, de Él viene la sabiduría de que este Dios, gloria a Jesús, no la animal y diabólica, porque ese está el mundo. Qué lindo el Cordero de Dios. Aleluya. Y vemos la forma en que Dios habla, amado hermano, gloria a Jesús, a su pueblo. Y vemos la conducta, gloria a Jesús, aleluya, de rechazo a la palabra de Dios, gloria a Jesús, aleluya, porque siempre ha sido así. Aleluya, como un rechazo hacia la palabra de Dios, gloria a Jesús, por diferentes, aleluya, por cosas que el hombre, aleluya, cree en su mente, tiene en su corazón, gloria a Jesús. Qué lindo es el Cordero de Dios, por diferentes razones. Siempre hay como un rechazo a la palabra de Dios, gloria a Jesús. Aleluya, tú eres bueno, podemos identificar tantos, pero Dios sabe cuál es la raíz, aleluya, y cuál es la fuente de rechazo a ciertas palabras que Dios habla, gloria a Jesús, dependiendo también el que la hable. Te alabo, Espíritu Santo, pero como Dios dijo, aleluya, le dijo a Samuel, no es a ti, gloria a Jesús, es a mí. Qué lindo es el Cordero de Dios, o sea que el rechazo es directo a Dios, gloria a Jesús. Y vemos como, aleluya, como desde el principio, amado hermano, siempre ha habido ese rechazo, y solamente nuestra mente limitada puede imaginarse el dolor en el corazón de Dios hacia, aleluya, al rechazo de esa palabra. Cuando, aleluya, Dios levantaba a estos hombres, gloria a Jesús, aleluya, estos profetas, para llevar la palabra de Dios, gloria a Jesús, lo hacía con un propósito. Gloria a Jesús, ¿por qué? Porque es que Dios no golpea al aire. Te alabo, Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios tiene un propósito. Lo habla, aleluya, el profeta Isaías. La palabra que le Dios dio en el capítulo 55, versículo 11. Te alabo, Cordero amado. ¿Sabe? Todo tiene un propósito en la mente y en el corazón de Dios. Dios no hace las cosas, aleluya, como la hace típicamente el hombre. Te alabo, Jesús de Nazaret. Aleluya, tú eres grande. Levantaba a estos profetas porque él conocía la condición del pueblo, lo que estaba sucediendo alrededor. Y Dios pues tenía siempre el deseo de hablarle a su pueblo, de tener esa comunicación y de hacerle sentir, aleluya, al pueblo, de cómo él se sentía. ¿Por qué, amado hermano? Porque, aleluya, Dios nunca ha querido que el hombre se pierda, ni que cuando su pueblo se extravía, se quede en esa, aleluya, en esa mentalidad, en esa forma de vida. ¿Por qué? Porque ese era el pleito que Dios tenía, aleluya, que habla su palabra, que Dios tiene pleito con su pueblo. Ese era el pleito que Dios hablaba, aleluya, ahí en Jeremías capítulo 23, que estuvimos hablando bajo el tema ay de aquellos, gloria a Jesús. Aleluya, y hoy vamos a estar hablando bajo el tema ¿qué mal te hice yo? Una pregunta que hace Dios, gloria a Jesús. Aleluya, ¿por qué? Porque en aquel tiempo, gloria a Jesús, en el capítulo 23, Dios tenía un problema, aleluya, con los profetas, con los que hablaban la palabra de Dios, que omitían la verdadera palabra de Dios, como dice la palabra, la robaban de su más cercano. O sea que no le daban la palabra que Dios le daba, sino le daban la palabra que salía del corazón de ellos. Te alabo, Cordero amado, gloria a Jesús. Y el propósito de levantar hombres a predicar la palabra de Dios es para hacer que el pueblo de Dios entre en conciencia. Aleluya, para que esos hombres lleven el mensaje y el pueblo de Dios entonces entre en conciencia y entienda, aleluya, y reconozca nuestra condición delante de Dios del cielo. Porque si preguntamos, si hacemos una encuesta, aleluya, cada cual, gloria a Jesús, muchas veces va, amado hermano, gloria a Jesús, a hacerse el bueno delante de los hombres. Porque delante de Dios Él conoce nuestra condición. Dice la Biblia que se acuerda de que somos polvo. Entonces tendemos a no encontrar nuestras fallas, nuestras faltas, nuestra mala forma. Pero Dios las identifica y las hace saber a través de su palabra. Te alabo, Cordero de Dios, aleluya. Y Él quería llevar siempre, aleluya, el sentir, gloria a Jesús, de su corazón, para que, aleluya, el pueblo, te alabo, Jesús de Nazaret, aleluya, tú eres grande, Cordero de Dios, entendiera la condición de ellos, gloria a Jesús, aleluya, amado hermano. Y nos gusta hablar, a mí me gusta hablar, gloria a Jesús, de estos siervos de Dios, gloria a Jesús, cómo es que Dios los utilizaba para hablarle al pueblo.
Cómo es que Dios los levantaba, gloria a Jesús, de diferentes formas, de diferentes lugares. Te alabo, oh Jehová, aleluya, de diferentes condiciones sociales los separaba para un propósito. Gloria al que vive para siempre. Qué lindo es el Cordero de Dios. Aleluya. Y los utilizaba para hablarle a un pueblo, amado hermano, que la actitud de ellos siempre, casi siempre tendía a ser una actitud rebelde, la cual no está muy lejana ni muy ajena a la de nosotros. La iglesia de este tiempo, gloria al Cordero que vive para siempre, no hay mucha diferencia. Y vemos, amado hermano, en el capítulo 1 de Jeremías, aleluya, donde, aleluya, nosotros podemos ver y hemos leído y hemos hablado, gloria a Jesús, de Nazaret, del llamamiento del profeta Jeremías poderoso. Muchos se lo saben, hasta muchos niños pequeños, muchas predicaciones, muchas prédicas acerca de ese llamamiento poderoso. Aleluya, no solamente de Jeremías, también de Isaías, de todos sus profetas, los tratos diferentes con ellos, amado hermano. Gloria al que vive para siempre. Pero Dios le hacía el llamado a estos profetas de Dios a un pueblo que no era fácil. Le hablaba a un pueblo, dice la Biblia, duro de servir. Te alabo, Espíritu Santo de Dios, aleluya. A un pueblo, amado hermano, fuerte. Aleluya, un pueblo desobediente a Dios. Un pueblo, amado hermano, que le hacía la guerra a lo que este Dios. Algo que no se diferencia. Te alabo, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Al pueblo de hoy en día, te alabo, Cordero de Dios. La palabra no venía de Jeremías. Aunque él, aleluya, lo trataban como si fuera de él. La palabra venía de Jehová de los ejércitos. Aleluya, no era que Jeremías quería llevar una palabra de juicio. No era que Jeremías se levantaba por la mañana y decía, pues yo voy a predicarle a Judá, aleluya, al reino, aleluya, de Judá, porque quiero hablarle así. No, era que Dios levantaba a esta gente, aleluya, a hablarle. No era el sentir de ellos, era el sentir de Dios. Te alabo, Cordero de Dios, aleluya. No era que él se gozaba en hablarle juicio. Era que Dios, aleluya, quería hablarle, hacerle entender al pueblo que la actitud de ellos, la desobediencia, estaba llevando, aleluya, a que Dios tomara acción en contra de ellos. Te alabo, Cordero amado, tú eres grande, Jesús de Nazaret. Aleluya, no era que Jeremías quería ser conocido, amado hermano. Te alabo, Cordero de Dios. Era que Jeremías, amado hermano, gloria a Jesús, quería ser, aleluya, obediente a ese llamado que Dios le había hecho. Jeremías era odiado, gloria a Jesús, él hablaba de parte de Dios. La mayoría de sus mensajes eran de juicio. Aleluya. Aunque también llevaba, ¿verdad? Como yo he dicho antes, mensaje de esperanza, pero era juicio. Era advertencia de parte de Dios, amado hermano, y Dios cumplía esa palabra. Pasaban los años que tenían que pasar, amado hermano, y Jeremías en un momento le traía la palabra de esperanza, que saldrían de cautiverio. Pero también ese regaño, ese azote de parte de Dios. Te alabo, Jesús de Nazaret. Aleluya, porque era lo que Dios le daba en el momento a Jeremías. Aleluya, Jeremías no era todo el tiempo voy a hablar de esto porque esto es lo que yo sé. No, era el sentir de Dios puesto en el corazón de Jeremías. Te alabo, Cordero de Dios. Jeremías no era un profeta robotizado. Jeremías un profeta de Dios que iba en secreto a buscar la palabra, que no predicaba lo que sabía, predicaba lo que Dios le daba. Qué lindo el Cordero de Dios. Y Jeremías vivió en carne propia el cumplimiento de muchas de las cosas que Dios habló. Te alabo, Cordero de Dios, que Dios le dio en su llamado, que tendría, aleluya, posición, levantamiento. Pero Jeremías hablaba con, aleluya, hablaría con amado hermano, con gente, mira, te alabo, Jesús, reyes, sacerdotes, gobernantes, aleluya, y el pueblo de Dios tenía que llevar ese mensaje. Te alabo, Jesús. Jeremías le dolía ese mensaje, era de juicio. No es fácil darle un mensaje fuerte, aleluya, que sea de Dios. No es fácil, amado hermano. Te alabo, Jesús de Nazaret. Aleluya, no es fácil llevar palabra de Dios. Aleluya, porque la palabra cuando se dice así, dice Jehová, mira, es rechazada. Eso es como que choca con la piedra. Te alabo, Jesús de Nazaret. Aleluya, a él le dolía llevar, mira, porque el siervo de Dios que lleva palabra de juicio, que lleva palabra que Dios le da de lo alto de juicio, le duele, porque sabe que hay un cumplimiento detrás de esa palabra.
Te alabo, Cordero inmolado de Dios. Él sabía que Dios iba a castigar al pueblo rebelde, que la palabra de Dios estaba en serio. Te alabo, Cordero de Dios. Jeremías le puso excusas a Dios. Sin embargo, Dios le dice: mira, ciñe tus lomos. Te alabo, Jesús de Nazaret. Levántate y háblale cuanto yo te hable. Aleluya. Cuanto yo te mande, no temas delante de ellos. Te alabo, Jesús de Nazaret. Aleluya. Tú le vas a hablar todo lo que yo te dé. Te alabo, Cordero de Dios. Aleluya. Le llama a llevarle ese mensaje a los habitantes de Jerusalén de parte de él, que le habían dado la espalda a Dios, que estaban sufriendo las consecuencias del alejamiento que ellos tenían hacia Dios. Te alabo, Jesús. Amado hermano, en una reprensión tremenda de parte de Dios. Te alabo, Jesús. El primero le hace el llamado y luego, amado hermano, le da una palabra tremenda a Jeremías. Te alabo, Jesús de Nazaret. Aleluya. Porque, amado hermano, Dios iba a reprender al pueblo por la ingratitud del pueblo. Porque nosotros, aleluya, muchas veces nos comportamos ingratos con Dios. Aleluya, los podemos perpetrar como, aleluya, como cosas grandes, pero delante de Dios, Dios ve la ingratitud con la que actuamos delante de Él muchas veces. Te alabo, Jesús de Nazaret. Aleluya, y más con un Dios que siempre había sido bueno y siempre hacía bueno. Aleluya, y yo me gozaba con el estudio de hoy porque yo dije: gracias, Señor, porque tú estás confirmando que esta palabra me la diste tú en el secreto, para gloria de tu nombre. Qué lindo es el Cordero de Dios, porque hay que subir al monte a buscar la palabra de Dios. Qué lindo el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque el que conoce la situación del pueblo es Dios, no somos nosotros. Y cuando vamos ahí al capítulo 2 de Jeremías, Dios le da una palabra a Jeremías, amado hermano, y le dice la Biblia que comenzando dice: vino a mí palabra de Jehová. ¿Sabe que ahí certifica? Da testimonio que lo que Jeremías iba a hablar venía de parte de Dios. Dice diciendo: anda y clama, te alabo, Jesús de Nazaret, a los oídos de Jerusalén. Aleluya, diciendo: así dice Jehová, vete y clama a los oídos de este pueblo, gloria a Jesús, y diles: así dice Jehová. Porque el así dice Jehová, aleluya, se da cuando viene Jehová. Aleluya, y Dios te da la valentía para tú llevar la palabra y decir: así dice Jehová. Te alabo, el Cordero de Dios. Tú te mantienes tranquilo y quieto, porque cuando es Dios, Dios te va a mover y te va a parar de frente al que sea, y tú te vas a tener el valor de decirle a la palabra: así dice Jehová. Te alabo, Cordero de Dios, porque Jeremías no quería hablar esta palabra, pero Dios le dice: aleluya, vete y clama a los oídos de Jerusalén. Aleluya. No es fácil pararse delante de los grandes, pero en el tiempo de Dios, Dios lo hace y te da el valor. Te alabo, Jesús de Nazaret, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti. Mire tremendo. Yo meditaba en esta palabra. La forma en que Dios habla cuando sale del corazón de Dios, tiene que hacer algo en el corazón, aunque sea de uno. Dios no golpea el aire, amado hermano. Qué lindo cuando le pedimos palabra a Dios, que llega al corazón del hombre, que llega a nuestro corazón primero, amado hermano. Eso nos hace temblar delante de Dios. Y dice, amado hermano, que dice la palabra de Dios, que Dios le dice a Jeremías: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dice: santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Qué lindo es el Cordero de Dios, aleluya. Mira la introducción del mensaje que le dio Dios a Jeremías. Le dice: vete y clama a los oídos de ellos, vete a lo personal. Vete al tú a tú, vete directamente a ellos, aleluya. Y dile: me he acordado de ti. Te alabo, Jesús, de la fidelidad de tu juventud. Y sin embargo, Isaías le da esta introducción en el mensaje en el capítulo 58, un poco diferente a este. Y le dice a Isaías: clama, aleluya también.
le dice a él en esta ocasión: clama a voz en cuello. No te detengas, gloria a Jesús. Porque Dios sabe que hay a veces momentos en que hay que hablar la palabra de Dios. Y entra como que un trato de intimidad. Le dice: no, vete y clama y no te detengas. Aleluya, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. A Isaías le dice: anúnciale a mi pueblo su rebelión y su pecado. Pero a Jeremías le dice: clama a los oídos de ellos y dile: yo me he acordado de ti. Te alabo, Jesús de Nazaret, la diferente forma en que Dios puede hablar. Aleluya. Yo me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dios envía a Jeremías a hablarle directamente al pueblo. Aleluya, qué lindo tú eres, Jesús de Nazaret. Y le dice: yo me acuerdo de esa relación que tú tenías conmigo al principio. Yo me acuerdo de cuando todo comenzó entre nosotros. Te alabo, Jesús de Nazaret. Aleluya, tú eres grande, Cordero amado. ¿Cómo comenzó la historia de amor entre tú y yo? Te alabo, Espíritu de Dios. Aleluya. Grande tú eres, Cordero amado, en el principio de nuestra relación. Cuando andabas, aleluya, en pos de mí en el desierto. Y el que lee Biblia, aleluya, gloria a Jesús de Nazaret, sabe, amado hermano, que el pueblo de Dios, la relación del pueblo de Dios en el desierto con Dios, no era la mejor relación. Te alabo, Jesús de Nazaret. Dios no se está contradiciendo aquí. Aleluya. Porque en ocasiones el pueblo de Dios, amado hermano de Israel, manifestaba su falta de fe hacia Dios. Cuando murmuraban en contra de Dios, cuando no le creían. ¿Sabe el levantamiento ahí en el desierto? Te alabo, Cordero de Dios, aleluya. Dios no estaba pasando esto por alto en el mensaje que le mandaba. Te alabo, Jesús de Nazaret. Él envió a Jeremías a hacerle un recordatorio a ellos. Aleluya. Dios sabía la demostración de incredulidad que hubo en el desierto, que se manifestó muchas veces, pero, amado hermano, Israel también mostró confianza, porque creyó en esa palabra en que Dios los sacaría de Egipto. Creyó en la palabra que Dios le dio de manchar el dintel de las puertas, los postes con la sangre del cordero que tenían que matar. Aleluya, y creyeron en ese mandato de Dios. Y alabo a Jesús de Nazaret. Aleluya, y era como si yo quiero que usted se meta en el mensaje, porque era como si Dios se sentara en su trono y observaba la actitud del pueblo, cómo el pueblo se estaba comportando en el presente. La desobediencia del pueblo, la actitud del pueblo, su caminar, su día a día. Y meditaba al mismo Dios en cómo la relación del principio era. Como cuando una pareja se sienta, aleluya, como un esposo o una esposa, cuando pasan los años en el matrimonio y se sienta a pensar en el noviazgo, cómo era el principio, cómo eran los detalles, cómo eran las palabras, cómo eran las salidas, cómo era el encuentro. Aleluya, cómo era el principio de la relación. Aleluya, las llamadas, los tiempos juntos, las flores, los chocolates, las postales. El deseo de estar unidos. Te alabo, Jesús de Nazaret, cómo Dios observaba a su pueblo. Y para Dios hacer esta comparación y mandarle a recordarle era que ya no era igual. Aleluya. Como creyeron cuando vieron ese mar rojo, aunque hicieron preguntas, confiaron cuando esas dos paredes de agua se levantaron, una a un lado y una al otro extremo. Y caminaron por ese estrecho. Caminaron en confianza.
Caminaron por esa tierra seca del mar que se dividió. Y había que tener cierta confianza en eso para hacerlo. Aleluya, tú eres grande, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Como, amado hermano, a pesar de sus quejas, dependían de Dios. Porque estaban en una tierra, amado hermano, te alabo, Cordero amado. Aleluya, un desierto, no sembrada, no había otra forma ahí. Lo que le quedaba era confiar en Dios. Y en cierta forma confiaban en Él, porque Dios le dice: yo me acuerdo de tu fidelidad al principio, cuando te formé, cuando te saqué, te hice nación, te formé en el desierto. Aleluya, tú eres grande, Cordero de Dios. Cómo me llega a memoria, cómo tú eras conmigo cuando, aleluya, compárelo en el tiempo de ahora, cuando me aceptaste como tu Señor y Salvador. Las noches, las que pasabas en vela, las noches en que vigilabas para hablar conmigo, los días en que cancelabas planes, te alabo, Espíritu de Dios, para pasar ese día conmigo. Los días cuando te separabas de todo el mundo, solamente para hablar conmigo. Cuando sucedían cosas en tu vida y tú confiabas en mí, me llamabas a mí primero. Estaba hablando de Dios. Y no llamabas a nadie más. Cuando tenías una duda y aleluya, y una pregunta, te ibas de rodillas y hablabas conmigo. Aleluya. La relación de cuando me conociste y yo te despertaba y tú te tirabas a buscarme, ya tú sabías que era yo que te estaba visitando. Cuando no te dormías sin hablar conmigo, sin despedirte de mí. Cuando te levantabas y no dabas un pie fuera de la casa hasta que planearas el día conmigo. Yo me acuerdo de ese día, te dice Dios. Yo me acuerdo de esos días. Yo me acuerdo cómo todo comenzó. Te alabo, Jesús de Nazaret. Y Dios le hablaba a Israel, le decía: yo me acuerdo del principio, de tu juventud, de ese primer amor. Te alabo, Jesús de Nazaret, aleluya. Cómo era que tú te movías, aleluya. No eran perfectos, pero creías en mí. Te alabo, Jesús de Nazaret. No era perfecto, pero estabas caminando porque estabas aprendiendo a confiar en mí. Aleluya, los días que tenías necesidad y tenías hambre y quien te alimentaba era yo, esperabas mi porción. Te alabo, Jesús de Nazaret. Aleluya. En cierta forma tenían un amor hacia Dios, porque Dios los reconoció ahí. Porque Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Te alabo, Espíritu de Dios, aleluya. Te alabo, Espíritu Santo de Dios. Un amor, amado hermano, que cuando Dios pidió un tabernáculo, aleluya, mandó a Moisés a que le pidiera a ellos los materiales. Y ellos se desbordaron. Dios le dijo a Moisés: dile que dé lo que el que siente en su corazón, da el que venga de su corazón. Que la actitud de ellos sea un deseo de darlo. Y la palabra habla, amado hermano, que ellos comenzaron a dar. Que Moisés tuvo que decirle que se detuvieran. ¿Sabe que había amor en eso? Porque el que daba tenía que dar de su corazón. Te alabo, Jesús. O sea, había cierto amor en esa actitud, en esa acción, y Dios lo veía, Dios lo reconoció. Era tu amor en el principio hacia mí. Te alabo, Jesús de Nazaret, que cuando había problemas en contra de ti, cuando se levantaba algo, yo corría a defenderte. Y venía mal sobre ellos. Aleluya. Santo era Israel, decía Dios. Era un pueblo separado. Yo le di las leyes a los levíticos. Y dijo: santo es para mí porque yo soy santo. Te alabo, Jesús de Nazaret. Aleluya. Pero ¿cuál era la condición actual que Dios tuvo que enviar esas palabras para traer como un recordatorio?
¿Te acuerdas cómo vivías para mí? Te alabo, Jesús de Nazaret. Aleluya. Que en medio de la imperfección en el desierto, tú tenías una relación de amor en cierta forma hacia mí. Y esta es la forma en que Dios está viendo la iglesia, mucha iglesia hoy en día. Te alabo, Jesús de Nazaret. Dios le hace ese recuerdo y le dice: oí la palabra de Jehová ahora. ¿Te recuerdas todo eso? Oí palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Dios le hace una pregunta tremenda a ellos. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Mira, amado hermano, Dios le hace la pregunta a la iglesia hoy. ¿Qué maldad pudieron hallar ustedes en mí? ¿Qué mal te hice yo? Que la mayor parte de la iglesia se han ido detrás de su vanidad y se han hecho vanos. Hoy es un día donde se manifiesta esa pregunta que Dios hace. ¿Qué mal la iglesia ha hallado en mí, que se ha ido detrás de su vanidad y se han hecho vanos un día como hoy? Aleluya. Cuando hay tanto templo cerrado por la vanidad de este mundo, y muchos líderes se hizo vano por esta acción, y mucho pueblo de Dios. Aleluya. ¿Qué mal te hice yo? Es la pregunta que hace Dios hoy. Que ya la relación no es igual. Aleluya. Te como el principio. Te alabo, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Qué mal pudiste encontrar en mí? Que ya no me buscas como al principio. Te alabo, Espíritu de Dios. ¿Qué mal pudiste hallar en mí? Que ya tu deseo no es estar en mi casa como al principio. ¿Qué mal te hice yo para que ya no quieras hablar conmigo? ¿Qué mal te hice yo para que ya no consultes conmigo? Te alabo, Espíritu Santo de Dios. Sino que vas tras la vanidad y te has hecho vano. Te alabo, Cordero de Dios. ¿Qué mal puede hallar el pueblo de Dios hoy en día? Que es más importante poner un palo de Navidad, aleluya, en la casa, en el altar de Dios, a guirnalda, irse a celebrar como el mundo detrás de su vanidad. Qué mal hallaron en Dios para cambiar a Dios por la vanidad de este mundo. Porque eso fue lo que hizo el pueblo de Dios, Israel. Dios le dice esa pregunta: ¿qué maldad, qué fue lo malo que pudieron ver en mí? Aleluya. En otra versión Dios le dice: recuerdo cuando era joven, me era fiel. Eso tú le llamabas pagano. A eso, cuando yo te hablé, tú le llamabas anatema. Te alabo, Jesús. Cuando yo era el primer lugar. Te alabo, Espíritu de Dios. Me eras fiel, que cuando te hice mi esposa, me amabas y me seguías a través del desierto, tierra en que nada se cultiva. Israel estaba consagrada a mí. Era lo mejor de mi cosecha. Mira, Dios la veía como lo mejor, aunque era, aleluya, un pueblo insignificante. Si alguien le hacía daño, yo lo castigaba enviándole calamidades.
La condición del pueblo era tan alarmante, tan grave, que Dios le dice, ya no eres la misma. Amado hermano, es terrible que Dios se pare en la puerta de una congregación. Te alabo, Espíritu de Dios. Que Dios se pare delante de un cristiano y te diga, ya no eres el mismo. Ya no te ves igual. Ya tu amor por mí no es igual. Que Dios se pare en una congregación y le diga, ya no eres la misma iglesia. Que se pare delante de un pastor y le diga, ya no eres el pastor que yo llamé el del principio. Que se pare delante de un evangelista y le diga, ya no eres el mismo de ayer. Que se pare delante de un misionero y le diga, ya no eres el mismo de ayer, del principio. Que se pare delante de una oveja y le diga, ya tu amor no es igual. Ya no eres el del principio. Te alabo, Jesús de Nazaret. Aleluya. Quiero que hagas memoria del principio, del comienzo, y tú me digas si eres igual. Que busques entre la relación que tuvimos, los tiempos que pasamos, en que yo me porté mal contigo. ¿Sabes? Es como un examen de parte de Dios. Aleluya. ¿Qué maldad pudiste hallar en mí? ¿En qué te fallé? Amado hermano, este es el corazón de Dios. Aleluya. Dios le hace como un reto a ellos para examinar la relación de Él y ellos como pareja. Examina la relación, la fidelidad mía, le decía Dios. Aleluya. Y preséntame una ocasión. Señálame algo en lo que yo te he sido infiel. Señálame una cosa, mencióname una en la que yo te he sido infiel. En donde yo le he hecho daño. Donde yo no los he cuidado. ¿Acaso pueden hallar una en mí? Cuando dice mi palabra que aún ustedes siendo infieles, yo permanezco fiel. Cuando vemos esa relación, mire, las quejas del pueblo de Dios, mire, aún agua le mandaba a Dios. Si Moisés golpea la peña, dale agua. Y cuando los ve caminar, eso es Dios observando a la iglesia. Y la mira el mover de la iglesia, especialmente en este día donde la hipocresía más grande se manifiesta en los holidays. Y Dios mirando desde los cielos el caminar y preguntándose, ¿qué le habré hecho yo mal a mi pueblo? ¿En qué lo ofendí? ¿En qué le fallé? El Dios Todopoderoso, el de los cielos, haciéndole esa pregunta a su pueblo. Aleluya. No siendo yo no soy Dios malo, yo no soy un caudillo como lo que ustedes tenían en Egipto, que los tenían en esclavitud, los maltrataban. Pero yo nunca fui así. Te alabo, Jesús. Dios quería que ellos mismos examinaran a Dios, la parte de la relación de Dios, y encontraran algo que pudieran decirle, no, Dios, tú lo hiciste mal. ¿Qué podemos decirle a Dios? ¿En qué podemos señalar a Dios? Aleluya. Dime en qué cosa, una sola cosa que te haya faltado. Aleluya. ¿Qué razón te di yo para irte detrás de otras cosas? Para alejarte de mí. Aleluya. ¿Qué razón te di yo para abandonar mi palabra verdadera? Dime una razón que Dios le ha dado a la iglesia para abandonar la verdadera palabra de Dios. Aleluya. Te alabo, Jesús. Aleluya. ¿Me pueden explicar qué tan difícil fue lo que yo les mandé a hacer? Que así haya sido fatigoso. Aleluya.
Algo que yo le haya ordenado que los cansara, que fueran de molestia para ustedes. Encuéntrenme una. Y se dio. Así era que Dios le estaba hablando a este pueblo. Te alabo, Jesús de Nazaret. Aleluya. Que fue tan fuerte que causó que me dejaran. Que fue tan injusto que los volvió atrás. Que ya no soy yo su principio. Te alabo, Jesús. Aleluya. Y se fueran tras la vanidad. Aleluya. Tras lo temporero, tras lo pasajero. Tras lo que no tiene permanencia. Tras aquello que solamente dura un poco. Aleluya. Que se vuelve nada. Y tras que se van tras de eso, se vuelven nada ustedes mismos. Mira, Salmo 115:8 dice: semejantes a ellos, hablando de las estatuas que adoraban ellos, de los dioses de fundición. Semejantes a ellos son los que lo hacen, dice Dios. Y cualquiera que confía en ellos es vano, igual que ellos. Son semejantes a ellos. Te alabo, Jesús de Nazaret. Que yo te hice, que me cambiaste por otra cosa. Yo que te he sido fiel. Te alabo, Jesús. Miqueas 6:3 dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Mire, Dios le da a ellos el chance de que le digan a Dios, que les respondan: ¿qué yo hice malo contra ti? Miqueas también le habla. ¿En qué te he molestado? Dime, pueblo mío. Mira, y aún el amor de Dios es tan grande que le dice: pueblo mío. Te alabo, Jesús. Que te dice: mi siervo, mi sierva, dime qué yo te hice. ¿Qué te he molestado? Responde contra mí, dime algo. Aleluya. ¿Qué fue lo mal que vieron en mí que provocó que se alejaran de mí? Y que ya no vivan para mí como vivían al principio. El yugo de mis mandamientos es fácil, no es como el de los dioses. No es como el yugo del pecado que los arrastra a la destrucción. Dice Cristo hablando: fácil es mi yugo y ligera mi carga. Se fueron tras la idolatría y tras toda maldad. Aleluya. Haciéndose vanos igual que los ídolos que adoran. Esta es la confrontación de Dios. Dije yo, Dios viendo la condición de ellos, dice en el 7 de Jeremías capítulo 2. Y los introduje en tierra de abundancia. Para que comiesen su fruto. Los bendije, le di bendición. Les suplí. Le di una tierra que produce leche y miel. Aleluya. Y os introduje en tierra de abundancia para que comiesen su fruto y su bien. Pero entraste y contaminaste mi tierra, hiciste abominable mi heredad. Le abre el camino, le entrega una tierra y la contaminan, la hacen abominable. ¿Cuántos ministerios Dios no ha dado? Aleluya. Y los han contaminado y los ha hecho abominables delante de Dios. Te alabo, Jesús. ¿Cuántas obras Dios no ha levantado y le ha provisto? Sobre todo de su presencia. Y la han hecho abominables delante de Dios. Le dice Dios: hiciste abominable mi heredad. La contaminaste. Y tú sabes cuántos altares Dios entregó. Y al principio eran altares de Dios, donde se movía la presencia de Dios. Pero como ahora existe el panismo, como ahora existe la alianza, se contaminaron
Y ahora son altares abominables delante de Dios. Aleluya. Y los contaminaron cuando al principio eran altares santos. Te alabo, Jesús de Nazaret. Dañaron un lugar limpio que les entregó Dios para que lo trabajaran. Pero como ya, aleluya, estaban profanos en su corazón, profanaron también el lugar santo de Dios. Aleluya. Tú eres grande, Jesús. Lo llenaron de pecado y de maldad. Y alabo, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Tú eres grande, Cordero amado. Y dice la Biblia que no dijeron dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre. No se acordaron de Dios, ya no pensaban en Dios, ya no pensaban si la presencia de Dios se movía, y ya no piensan si Dios aprueba, porque nosotros tenemos que pensar si Dios aprueba nuestro caminar, si Dios aprueba nuestra vida y nuestro culto delante de Él, si Dios aprueba el altar donde estás pastoreando, si Dios aprueba el altar donde estás ministrando, si Dios aprueba tu ministerio de evangelista, si Dios aprueba tu ministerio de misionero aún, si Dios aprueba nuestras vidas como ovejas. Te alabo, Jesús de Nazaret. Tú eres grande, Cordero de Dios. La iglesia que se ha puesto idólatra detrás de las cosas que no son de Dios. Y Dios examinaba a su pueblo y decía: yo me acuerdo como tú eras conmigo cuando conociste la verdad. Pero ya no eres igual. Te alabo, Cordero amado, tú vives para siempre, Espíritu de Dios. Salmo 78, 58, Dios le habla y le dice: le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celos con sus imágenes de talla. Tú eres grande, Espíritu de Dios, dice los sacerdotes. La Biblia habla, amado hermano, te alabo, Cordero de Dios. Aleluya. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aleluya. No se detuvieron a preguntar, a ver cuál era el pensar de Dios. Y a veces hay que detenernos a preguntar si somos, aleluya, aunque sea una parte de lo que éramos al principio. Te alabo, Jesús. Líderes que antes se lavan los altares, ya no. Que se lavan la palabra y ya no. Que a lo malo le decían malo y a lo bueno bueno, ya no. Que antes la gloria era de Dios y ya no. Que antes buscaban dirección de Dios para unirse con alguien y ya no. Que antes buscaban la palabra en el monte, gloria a Jesús, y ya no. Te alabo, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Que antes la provisión era de Dios y ya no. Te alabo, Cordero amado. Tú eres grande, Jesús de Nazaret. ¿Sabes? Dios manda un autoexamen, una autoevaluación, una autoexaminación. Aleluya. Porque uno siente en el Espíritu si uno le está dando lo mismo a Dios que le daba cuando se enamoramos de Dios. Si es igual la devoción. Porque aunque hayan situaciones difíciles, aunque hayan enfermedades, aunque hayan achaques,
Aunque haya situaciones fuertes, tiene que haber un anhelo. Que si ya no te puedes congregar, hay un anhelo en ti de querer congregarte y haga lo imposible para hacerlo. Pero está el deseo verdaderamente como al principio, cuando perdiste aleluya, ese lugar de congregarte. Te alabo, Jesús de Nazaret. Tú eres bueno, Jehová. Los sacerdotes, aquellos que estaban supuestos a enseñarle las leyes al pueblo de Dios, le hacían más daño que bien. Aleluya. No traían la palabra de Dios. Hablamos, ay de aquellos que Dios tuvo que decirle: mi palabra es como fuego, como martillo. ¿Y qué están hablando ustedes? A un pueblo rebelde. Los pastores se rebelaron contra Dios, los sacerdotes se rebelaron contra Dios, los profetas se rebelaron contra Dios. Quedaban Jeremías, quedaban unos pocos, porque siempre hay un remanente. Aleluya. Un día como hoy, donde las almas, amados hermanos, ¿cuántas no van caminando al infierno hoy? Y los que antes tenían el templo abierto, la casa de Dios hoy, que no había ni tormenta que se la cerrara, hoy la tienen cerrada. Y le dicen: it's okay. Te puedes ir con mamá, con papá, con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos. Cristo es la Navidad, mentira del diablo. Cristo no es la Navidad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Te alabo, Jesús. La única esperanza que tenemos de salvación. Te alabo, Jesús. Aleluya. Tú eres grande, Cordero amado. Los líderes que estaban allí no consultaban con Dios. Te alabo, Espíritu Santo de Dios, tu nombre sea la gloria. Tú eres grande, Cordero de Dios, sino que cada cual hacía lo que le daba la gana. Y eso no ha cambiado hoy, amado hermano. Eso sigue siendo igual. Mire Malaquías 2, de 7 al 8, ¿qué dice? Te alabo, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, tú eres bueno. Porque los labios del sacerdote, aleluya, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice. Lo que se suponía que fuera, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es Jehová de los ejércitos. Mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Se supone que fueran ellos los que hablaran, pero es muy difícil encontrarlos hoy en día. Y a causa de la falsa enseñanza, el pueblo pereció y el pueblo perece. Aleluya, se convertían a Baal, convirtieron a Baal como su principal al centro de adoración. Aleluya. Tú eres grande, Jesús. El sacrificio, el culto a Baal, amado hermano, incluía, aleluya, lo que era la prostitución, aleluya, ceremonial, actos abominables. Te alabo, Espíritu Santo de Dios, bajezas sexuales. Tú eres grande, Cordero de Dios. Aleluya, sacrificio de animales. Todo esto comenzaron ellos a hacer. Se olvidaron del Dios que los sacó del principio, y Dios observándolo. Y quizás el deseo de Dios del corazón era que ellos tomaran un stop. Aleluya. Y pensaran: ¿será mi vida igual que la de antes? Aleluya. Y la iglesia hoy dándole adoración a Baal. Te alabo, Jesús de Nazaret.
a un demonio que lo que trae es espíritu, aleluya, amado hermano, de confusión a los niños, que lo que trae es espíritu, aleluya, de depresión, que lo que se mueve es el espíritu de soledad, el espíritu de suicidio, de malos recuerdos. Te alabo, Cordero amado. Te alabo, Jesús de Nazaret, donde hoy hay muchas almas con yen en mano, cortándose las penas quizás. Que tú les miras las manos y en sus manos están las marcas y no de Cristo. Que ahí están emborrachándose y el diablo, amado hermano, jugando con su mente. Quítate la vida. Y el pueblo de Dios abriendo regalos. Aleluya, tú eres grande, Jesús de Nazaret. Aleluya, dice Dios, ¿acaso alguna nación ha cambiado, aleluya, sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo me ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Mira, Dios dice, ¿acaso? Él menciona dos naciones. Aleluya. Y dice, mire, amado hermano, porque pasar a las costas, vete allí, de Quitín y mirá y enviar a Cedar y considerar cuidadosamente y ve si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Qué nación ha dejado sus dioses? Aleluya. Ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses. Aleluya. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Que otro pueblo abandona sus dioses para irse con otro Dios. Si su confianza esté puesta en ellos, se le hace más fácil a la iglesia dejar a Dios lo que es de Dios. Yo trabajaba con una muchacha musulmana muchos años atrás. Me acuerdo que a la hora de su break, aleluya, el cansancio del trabajo, ella trabajaba afuera, yo trabajaba en oficina. Y era cansoso afuera, yo los veía bajo tormentas de nieve en el aeropuerto. Y esa muchacha, a la hora del break, ella no se iba con los otros a comerse un pan, ni sola, porque usted sabe su religión, las mujeres aparte. Ella cogía su alfombrita y se iba a la oficina. Y ahí ella se postraba mirando. Usted sabe que ellos tienen una dirección como si estuvieran mirando a la Meca. Y ahí ella iba y hacía su oración. Ella no cambiaba su oración por su lunch. Ella no cambiaba su lunch por su, aleluya, su oración por su break. Y yo medito en esas cosas y digo, Señor, qué fieles son muchas otras religiones a sus dioses. Josué me cuenta que cuando él estaba en guerra en Irak, cuando él fue para la guerra, que ellos detenían esa gente allá, todo lo que estaban haciendo, no importa dónde estuvieran los carros, y se postraban, se bajaban, todo se paralizaba y oraban allá. Nosotros hemos tenido, para la gloria de Dios, momentos de hablar con musulmanes y no te dejan hablar. Son bien difíciles para entrar en razón. Los católicos tiene que ser, mire, Dios. Porque para dejar sus dioses se le hace bien fuerte. Y nosotros como iglesia. Te alabo, Jesús de Nazaret. Dice, abandonando lo verdadero por lo que es inútil. Te alabo, Jesús de Nazaret. Aleluya. Y le dice Dios, aleluya, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Aleluya. Tú eres grande, Jesús, cisternas rotas que no retienen agua. Aleluya. Ellos le son fieles a sus dioses, pero mi pueblo le da ese ejemplo Dios a ellos. Hicieron dos males. Primero me dejaron a mí. Se fueron tras los Baales.
Y cavaron para ellos cisterna. Usted sabe lo que es una cisterna, ¿verdad? Como un pozo. Requería esfuerzo, mucho trabajo. Cuando tenían la provisión gratuita de Dios para llenarlos de agua, que tenían que esperar que llegara la lluvia, que buscar agua y echarlo ahí. Y el agua que no corre se empoza y crea, aleluya, bacterias, porque no hay movimiento en ella. Te alabo, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Me dejaron a mí, cavaron cisternas. Y no solamente cavaron cisternas, tras que las cavaron, se hicieron cisternas rotas, que se sale lo que echa. Aleluya. Amado hermano, en lugar de buscarlo a Él, la fuente de agua viva, te alabo, Jesús de Nazaret, buscaron otras cosas porque se hicieron vanos. Salomón, amado hermano, hablaba, gloria a Jesús. En Eclesiastés 2 del 1 al 8 dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mi sobre, edifiqué para mi casa, planté para mi viña, me hice huerta y jardín y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regarle ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vaca y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes de provincia. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Él entendió, amado hermano, Salomón, Dios le dio. Al principio Salomón buscó la sabiduría. Al principio Salomón buscó la guianza de Dios. Pero se llenaron sus ojos de vanidad y se hizo vano como ellos. Al punto, amado hermano, que su corazón lo llenó, fue apartado hacia otros dioses. Y se hizo, amado hermano, se hizo de cosas como cisternas, para depender de cisternas y no de Dios. Dependía de las cosas que él buscó, de la vanidad y no de Dios. Y a veces, amado hermano, nosotros cavamos pozos cisternas rotas y nos olvidamos de Dios. Aleluya, tú eres grande, Espíritu Santo de Dios, a tu nombre, gloria. Amado hermano, vanidad de vanidades, buscando lo que no aprovecha. Reemplazamos la fuente de vida, que es Dios. Aleluya. Mire lo que dice Salmos 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Dios dice, mire, me dejaron a mí, cavaron, yo era la fuente de vida, de agua viva. Los manantiales, el agua fluye, y cuando fluye el agua, los manantiales tienen piedra, que esa agua va filtrada, va limpia. Jesús le dijo a la samaritana, si conocieres el don de Dios y quien te pide de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua viva que salta para vida eterna. Me dejaron a mí agua viva y se fueron a acabar otras cosas que lo que trae es muerte y aflicción de espíritu. Aleluya, tú eres grande, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Te alabo, Cordero amado. En tu nombre hay poder, Jesús. Tú eres grande, Espíritu Santo de Dios. Me dejaron a mí y se fueron a buscar lo que no aprovecha. Dejaron su confianza, su independencia de mí, su guianza. Dios le dice, oh, piensa como eras antes. Aleluya. Mira lo que dice Salmo 106:19. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba.
Como Israel cambió la gloria de Dios por un animal. ¿Y cuántas veces cambiamos, amado hermano, a Dios? Y Dios observando desde los cielos, ya no eres el mismo. Ya no eres la misma. Y a veces nos creemos que estamos ahí. ¿Sabe lo que Dios le dijo a la iglesia de Éfeso? Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Aleluya. Le dice a la iglesia de Éfeso: eso tengo contra ti. Fue lo mismo que le quiso decir Dios: acuérdate de los días de tu juventud. Dice: yo conozco tus obras. Le dijo: yo sé todo lo que tú haces. Aleluya. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La forma, tu fidelidad, la de tu juventud, del amor que me tenías antes. Y trabajas para mí. Y haces muchas cosas. Y vas aquí, vas allá, haces esto y lo otro. Pero ya no eres el mismo. Tu amor por mí no es igual. Aleluya. ¿Qué mal te hice yo para cambiarme? Para ponerme en segundo lugar. Para ponerme en tercer lugar. Para ponerme en cuarto lugar. Tú me pides agua y yo te doy agua viva. ¿Por qué cavas, aleluya, pozo? ¿Por qué cavas cisterna que lo que entra ahí se pierde? Habla y dime qué yo te hice. Aleluya. ¿Qué mal te hizo Dios? ¿Qué mal nos puede hacer un Dios que es tan bueno? Que cuida de nosotros. Dios nos manda. Cristo está a las puertas a examinarnos. Aleluya. Y se recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y en las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar. Si no te hubieses arrepentido. O sea, que cuando se deje el primer amor, Dios lo primero que nos manda es arrepentirnos. A recordarnos, a reconocer y luego arrepentirnos. Recuerda, dice. Yo me acuerdo de cómo eras antes. Él dice: recuerda ahora tú. Yo me acuerdo. Ahora te digo: recuerda tú. ¿De dónde has caído? ¿Dónde se quedó? Porque Él le dice: has dejado. Cuando algo se te pierde, no sabemos dónde está. Se perdió, hay que buscarlo para encontrarlo. Pero cuando se deja algo, se sabe dónde se dejó. Sabes dónde ir a buscarlo. ¿Dónde lo posicionaste? Ahí está. Y Dios te dice: lo has dejado. Qué mal yo te hice para que dejaras tu primer amor. Te alabo, Jesús. Señor, es una reflexión. Dios nos manda a reflexionar en nuestras vidas. No en la vida de nadie, en nuestras vidas. Y preguntarnos qué mal nos ha hecho Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Adoro y exalto tu nombre porque es digno de alabanza. Digno de adoración, Dios mío, Padre eterno. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Jehová, por lo que tú haces día a día con nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a seguir caminando, a examinar nuestras vidas, a buscar, Señor, lo que hemos dejado de ti, donde hemos dejado las primeras obras, ese primer amor, esa devoción hacia ti. Acordarnos del principio, volver al principio. Hacer un autoexamen, Jehová. ¿Dónde es que estamos parados hoy cuando tu venida está a las puertas? ¿En dónde está nuestra mirada? ¿En dónde está nuestra devoción? Si es en ser salvo, o en ser conocido. Si es en ser salvo y vivir para ti, o es en quedarnos en esta tierra. Si es en depender de nosotros o depender de ti. Señor, ayúdanos a poner a tu palabra por obra, Jehová Dios mío.
tu venida está a las puertas. Ese gran evento se acerca. Ten misericordia, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendice a mis hermanos a través de esta palabra. Señor, ayúdame a mí, Señor Jehová, a ponerla por obra también. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, amado hermano. Ya mismo vamos a clamar. Esto fue una exhortación ¿verdad? Que el Señor me dirigió para su gloria y su honra a traer para esta noche, esperando que haya sido de bendición a sus vidas. Dios bendiga a los hermanos que pudieron estar ahí. Aleluya. Solamente igual él, ¿verdad? Los que me llegaron a mí directamente. Te alabo, Jesús. Aleluya. Dice el hermano evangelista Daniel García, Dios le bendiga de manera especial. Gloria a Dios, al Eterno, al Todopoderoso hacia adelante. Mis amados hermanos, les amo, soy Johanna. Amén. Dios le bendiga mucho. Saludos para usted y su familia. Gloria a Jesús de Nazaret. Dios es bueno hacia adelante en el Señor. Dios bendiga a mi hermanita Evelyn. Gloria a Jesús. Dios te bendiga mucho, hermana Evelyn. Dice Dios le bendiga, hermana del Valle, presente. Amén. Mis saludos para ti. Dios bendiga a mi hermana Leticia, que también estuvo ahí presente, amado hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios es bueno, su nombre sea toda la gloria. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Dios es bueno. Qué lindo Jesús. Aleluya. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Me voy a desconectar, pues ya, aleluya, vamos para el clamor. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta ha sido la palabra del Señor para esta noche. Dios es bueno. A su nombre, gloria. Me voy a salir de ahí, de YouTube, porque el tiempo corre. Santo de Dios, amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Déjame leer aquí a nuestra hermana Leticia. Dice la hermana Leticia, Dios le bendiga, poderosa palabra y muchas caritas con lágrimas. Amén. Dios le bendiga, amada. No se preocupe, hermana Leticia, que yo también lloré. Gloria a Jesús. Pero Dios es bueno, Dios nos ama. Aleluya. Y Dios solamente quiere la salvación para nuestras almas. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Me voy a salir. Aleluya. Así para, ¿verdad? La pastora puede entrar. Amén. Gloria a Jesús, a reportar los hermanos que van a estar clamando. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, les amo en el amor de Cristo. Gloria a Jesús, Dios es bueno a su nombre. Gloria, Cristo viene. Qué lindo Jesús, no se vaya, que vamos a estar clamando al Dios del cielo. Hay que clamar, gloria a Jesús, a su nombre, gloria. Qué lindo es el Cordero. Y esta ha sido, ¿verdad? Que no se me olvide su programación. Escrito está, para la gloria del Señor. Dios es bueno, a su nombre, gloria.